Hola a todos, sean bienvenidos al primer capítulo de una temporada más de la serie Mentes de Mentes, en la cual hablamos de las mentes criminales más populares de la historia. En el primer capítulo de esta segunda temporada hablaremos de un asesino que es considerado el más despiadado de todos, por la forma, las víctimas y el tipo de crímenes que cometió en su momento, que sin duda supera a la mayoría de las mentes de mentes que existen y de las que hemos hablado previamente. La mente de la que hablaremos hoy es la de Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido también como el carnicero de Rostov, nació el 16 de octubre de 1936 en Yabluchne, Ucrania, un poblado controlado en ese entonces por la Unión Soviética. Su padre fue prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que su madre se hizo cargo de él y de su hermana, además de ser testigo de constantes escenarios violentos, como bombardeos y aparición de miles de cadáveres. Esto último le causaba algo de curiosidad a Andrei y a la vez lo asustaba. La madre de Andrei siempre le contaba la historia de su supuesto hermano mayor, el cual habría perdido la vida en tiempos de hambruna al ser comido por unos vecinos, pero nunca se supo si este hermano mayor realmente existió. Lo que sí se supo es que su madre lo humillaba y lastimaba constantemente, sufría de represión, de burlas, se aislaba todo el tiempo, etc. Ante las constantes burlas hacia él, comenzó a desarrollar fantasías violentas contra todo aquel que lo molestaba. A los 15 años, Andrei realizó toques de forma anormal a una amiga de su hermana, quien trató de quitárselo de encima forcejeando. Posteriormente, Andrei tuvo una eyaculación inesperada que lo dejaría marcado por siempre. Años más adelante, Andrei se enlistó a las Fuerzas Armadas para acreditar su servicio militar y así tratar de llevar una vida más normal. En su estancia, conoció a una mujer que más adelante sería su novia. Una ocasión, mientras intentaban practicar actos sexuales, la joven se burló de él y su físico, para después contarlo a todo mundo, lo cual generó aún más burlas hacia él, por lo que se dispuso a vengarse al costo que fuera. Cabe señalar que Andrei sufría de disfunción sexual a consecuencia de su impotencia y frustración, y gracias a la ayuda de su hermana, Andrei se mudó a la ciudad de Rostov en 1963, donde se casó con una de sus amigas y con quien tuvo 2 hijos. Su matrimonio no lo tenía del todo satisfecho, ya que su esposa le recordaba a su madre. Aún así, siempre trataba de controlar su ira e impulsos agresivos. En 1971, Andrei logró obtener un título en literatura rusa, después de haber asistido a un curso, pese a que fue rechazado de la universidad. Además, obtuvo un empleo como maestro de secundaria. Sin embargo, no lograba controlar a sus alumnos, quienes no hacían sus trabajos, desacataban las órdenes y también recibía burlas de parte de ellos. Ante esto, Andrei fue despedido 4 años después, encontrando empleo nuevamente en una escuela, esta vez en un lugar conocido como Shakhty, razón por la que tuvo que mudarse a un departamento cercano a la escuela, misma donde conocería a quien fuera su primer víctima. Por fuera, Andrei parecía ser una persona normal y algo tímida, lo cual le favoreció para llamar la atención de una niña de 9 años llamada Yelena, quien se cree era su alumna.
Andrei logró convencer a la pequeña de que fuera con él a una cabaña a las afueras de la ciudad, y sin pensarlo dos veces, accedió. Al llegar al lugar, le quitó la ropa salvajemente. Sin embargo, la niña forcejeó con él para evitar que se la quitara, lo cual no consiguió, y dejándole el brazo lastimado. Al ver a la niña desnuda y lastimada, Andrei comenzó a sentir una erección y un fuerte impulso que lo llevaría a matarla. Y así fue. Agarró un cuchillo que llevaba en su maletín y comenzó a apuñalar a la niña, y de puñalada en puñalada sentía que lograría tener un orgasmo, por lo que en cuestión de minutos, Andrei logró eyacular como nunca lo hizo en años. Fue en ese momento cuando descubrió que el dolor ajeno le causaba placer. Tras cometer aquel acto, Andrei dejó el cadáver de la niña cerca de un río, el cual fue encontrado por la policía a los pocos días. El cuerpo presentaba señas de tortura y mutilaciones. Además, no tenía ojos, lo que él consideraba era su firma. Sin presentar prueba alguna, las autoridades culparon a un conocido agresor sexual de la zona llamado Alexander Kravchenko, sin tener sospecha alguna del verdadero culpable. 3 años después, Andrei dejó de lado su trabajo como maestro a consecuencia de las constantes burlas, por lo que buscó empleo nuevamente, encontrando uno en el Partido Comunista, del cual se salió por la misma razón. Finalmente encontró uno en una fábrica, mismo que requería que viajara constantemente. Esa era la excusa perfecta para que siguiera cometiendo asesinatos. El día 3 de septiembre de ese año, Andrei buscó tener relaciones sexuales con una joven de 17 años, que se ejercía como prostituta, quien se encontraba en una estación de trenes. Ambos se fueron a una zona poco concurrida, donde nuevamente sintió un impulso por matar. Primero, la estranguló con fuerza hasta dejarla inconsciente, para posteriormente apuñalarla, mutilarle los pezones y masturbarse sobre su cadáver, firmando una vez más su crimen arrancando los ojos de su víctima. Se calcula que en ese mismo año, Andrei asesinó alrededor de 4 personas, entre ellas su primer víctima masculina, un niño de 9 años, del cual nunca apareció el cadáver. Estratégicamente, dejaba pasar un lapso de tiempo considerable para evitar que sospecharan de él. Su modus operandi consistía en cazar a sus víctimas, principalmente en estaciones del tren o del autobús de todo Rostov, en especial a niños y niñas que tenían problemas mentales o que habían huido de sus casas, razón por la cual fue apodado como el carnicero de Rostov. Pasaron 12 años, mismos en los que Andrei continuó asesinando, y de los cuales la policía aún no le llevaba la pista, enfocándose principalmente en 2 cosas, basándose en el estado de los cadáveres, la primera en médicos cirujanos y la segunda en miembros de la comunidad gay, ya que en ese entonces la homosexualidad no era bien vista, por lo que era muy común el asesinato de hombres que se creía eran homosexuales. Además de que el gobierno soviético no quería que la población dudara de la eficiencia del sistema. Después de varios intentos fallidos por identificar al asesino, la policía recurrió a algunos psicólogos y psiquiatras que lograron trazar el perfil del asesino. Como resultado, se obtuvo a un varón de aproximadamente 25 a 50 años de edad, que padecía de disfunción sexual, por el tipo de mutilaciones que había en los cadáveres, y sin padecer de alguna enfermedad mental, ni esquizofrenia, debido a cómo es que cometió los asesinatos. Con todos estos datos, las autoridades lograron identificar a casi 25,000 sospechosos, entre los cuales no estaba Andrei, quien seguía cometiendo asesinatos, hasta que un día la policía lo detuvo por querer practicarle sexo oral a una prostituta. Tras el arresto, la policía registró cada una de sus pertenencias, entre las cuales estaban un frasco de vaselina, un cuchillo, un pedazo de cuerda y una toalla. Todo apuntaba a que finalmente habían logrado capturar al carnicero de Rostov,
por lo que se le realizaron pruebas de ADN y sangre para corroborar si había rastro de estos en los cuerpos de las víctimas. El tipo de sangre de Andrei era tipo A y el encontrado en las víctimas era de tipo AB, por lo que su caso era algo inusual, debido a que tenía diferente tipo de sangre y de semen, por lo que fue puesto en libertad, pero arrestado más adelante por cometer delitos menores. Pese a haber sido arrestado previamente, Andrei continuó con los asesinatos, por lo cual la policía puso en marcha un operativo para capturarlo, desplegando a varios agentes en estaciones del tren y de autobús. Fue hasta el 5 de noviembre de 1990 cuando Andrei fue capturado en una estación de tren, al ser descubierto por uno de los agentes por traer su camisa y su cara manchados de sangre. Tras pasar 10 días encerrado, Andrei accedió a hablar, estando presente en fuertes interrogatorios y ante un popular psiquiatra, Alexander Bukanovsky, quien lo estuvo estudiando y analizando. Sus confesiones dejarían impactados a los agentes, ya que narró cómo fue su turbia infancia, que lo llevó a asesinar a más de 53 personas por casi 12 años. Una de sus más fuertes confesiones fue la siguiente. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. Luego de haber confesado sus crímenes, Andrei recreó cada uno de ellos utilizando un maniquí. Además, fue obligado a colaborar con las autoridades para encontrar el resto de los cadáveres de sus víctimas. En abril de 1992 inició el juicio en contra de Andrei, donde se demostraría si padecía de alguna enfermedad mental al momento de cometer los asesinatos o estaba cuerdo todo el tiempo. Cuando Andrei apareció encerrado en la sala de juicios, los asistentes se sorprendieron al verlo rapado y con una mirada sobresaliente. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podían hacer con esto?, gritó molesto Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a toda la sala. Tras llevar a cabo el juicio, se determinó que no tenía ningún padecimiento mental. Después de 2 meses, Andrei fue declarado culpable por cometer 53 asesinatos y 5 violaciones, recibiendo como sentencia la pena de muerte. Sus abogados apelaron dicha sentencia, sin embargo, no tuvieron éxito. Andrei Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Rostov tras recibir un disparo en la cabeza el 15 de febrero de 1994 a los 57 años de edad. El carnicero de Rostov ha sido considerado como el asesino serial más cruel de todos, en especial de lo que en su momento fue la Unión Soviética, por cómo había llevado a cabo cada uno de sus crímenes, estando todo el tiempo sin perder la cordura. Sin duda alguna, algo todavía más impactante. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video de Mentes de Mentes. Esperamos les haya gustado. No olvides dejar tu like y suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Sergio Alonso Camarillo y esto fue Zona Obscura. Hasta la próxima.